Saludos amigos de Contrapunto. En esta ocasión tenemos a un invitado especial que es el señor Ernesto Panamá. Él es escritor, es también columnista de Contrapunto, es un comentarista de sucesos mundiales, pero también tiene una característica especial. Eh, Panamá fue uno de los 33 fundadores del partido Alianza Republicana Nacionalista, junto al mayor Dawson y a los otros, muchos de los cuales ya no viven, empezando por su fundador y su creador, su mayor emblema, que había sido también hasta hace poco, porque parece que en el partido Arena ni siquiera de Dawson quieren hablar ya. Y te doy un saludo, Ernesto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Juan José. Es un placer estar contigo y compartir con alguien que en aquella época estuvo en la oposición, digamos, así, de la que yo estuve. La verdad que fue un momento coyuntural, un momento de polarización política, el cual al final yo entiendo de que fuimos engañados para que un grupo de personas se lucrara de la miseria de todo nuestro pueblo. Ahora, Ernesto, ¿cuál es tu profesión? Además de ser escritor, que de por sí es una profesión. Una profesión, pues. Bueno, me gradué de la UCA en Mercadotecnia. Luego estudié Guerra Política en la escuela de Fuxingcan en Taiwán. He sido diplomático por más de 11 años. ¿En qué países has servido? Paraguay y Taiwán. Ya. ¿Ahí tuviste el nivel de embajador? Correcto, en ambos países estuve a nivel de embajador. ¿Con qué gobierno? Entré con Cristiani y salí con Flores. Ya, correcto. Panamá, o como le digo, don Ernesto, amigo. Ernesto, sí. Bueno, Ernesto, me gustaría que me hiciera un breve recuento de cómo fue que usted pudo entrar en ese grupo de fundadores de Alianza Republicana Nacionalista. Bueno, José, te recordarás que en nuestra juventud, porque creo que venimos ahí de los años 50, la propaganda era todo lo negativo de la Revolución Cubana. O sea que la mente que formaron nosotros era que la Revolución Cubana era lo malo y que había que ser capitalista para combatirla. Llegando a los años ya de los problemas aquí, por supuesto, ese lavado de cerebro nos hizo tomar partido. O era derecha o era de izquierda. Pero como jóvenes conocemos muy poco de lo que en realidad acontece. Somos impetuosos, nos dejamos ir y estando yo
por mis 29 años, veía yo que el país se venía deteriorando, los militares seguían gobernando el país, hueveaban, no tanto como ahora, que son millones, pero el progreso del pueblo no se daba, la educación no llegaba, los abusos de los señores uniformados eran grandes, la influencia norteamericana en el país era enorme, todos los cuerpos de seguridad tenían sus gente militares gringos ahí que los asesoraban, y desde entonces empieza la represión en contra de los políticos salvadoreños que buscaban democracia. Al final fue expulsado Napoleón Duarte para Nicaragua, para Venezuela, y de ahí se radicaliza más el movimiento opositor. Entonces, tu servidor conocía el lado militar, entre comillas, derecho, y el lado de los revoltosos en ese tiempo, movimientos como el BPR y otros en las calles haciendo desórdenes. ¿Qué alternativa teníamos? Un par de jóvenes, entre ellos me atrevo a mencionar a Alfredo Mena, a Francisco Guirola, Ricardo Paredes, dos de ellos ya fallecidos, tu servidor. Nos reuníamos y platicábamos que había algo que hacer, y fundamos lo que fue el Movimiento Nacionalista Salvadoreño. Hicimos algunas publicaciones pagadas en el diario de hoy porque había que pagar o no escribía. Y fueron algunos de mis primeros escritos. Por primera vez mi pensamiento ahí. Transcurrió el tiempo, viene el señor Carter a Estados Unidos y empieza a desestabilizar todo el mundo. Empieza por el Shah de Irán y mete a los islamistas allá en Medio Oriente, y después viene para América, destartala todo el cono sur, montoneros, chileno, tupamaros, los pueblos se empiezan a enfrentar, a masacrar entre uruguayos, argentinos, chilenos, y después de repente tenemos la guerra aquí para derrocar al dictador Somoza, que había sido por décadas el gran aliado norteamericano y defendido por ellos, igual que los militares aquí, a los cuales ellos los tenían por seguridad nacional. Entonces este señor decide que el señor Romero tiene que irse, el general Romero tiene que irse, le da el golpe de Estado, convence a algunos militares, la milicia se estaba dividiendo, había división entre los cuerpos de seguridad y el ejército, porque la represión la llevaba adelante los cuerpos de seguridad. Y los señores de las Fuerzas Armadas se sentían limpios de culpa. Y así tenés esa junta militar que al final nos llevó a 3 juntas revolucionarias de gobierno, el ingreso de Duarte, y los gringos manipulan con Duarte para llevarlo al poder. Pero en ese ínterin que se da el golpe de Estado, de repente estábamos reunidos en la casa de Alfredo Mena y llaman a la puerta. Alfredo se levanta, va, recibe a una persona y como a la media hora regresa y nos dice que había llegado un mayor a platicar con él. Había sido el mayor Roberto Dawson, que llegaba a preguntar qué ondas con nosotros, porque éramos los que
en la prensa teníamos publicados artículos que defendían la democracia, la que nosotros creíamos democracia, porque sabíamos que los militares no creían en ella, ellos ponían al que querían, punto. Es así como en ese momento le digo yo a Alfredo, mira, ¿y este chafarote qué viene a hacer aquí? Que se vaya a pelear con los guerrilleros. No tiene nada que venir así, a hacer aquí con nosotros. Al final nos integramos definitivamente. Roberto, por su profesión y por su especialidad en seguridad, era un personaje con mucho liderazgo y con conocimiento del país muy grande, pues había estado en varios departamentos y su liderazgo fue impresionante. Lo que yo no alcancé a ver nunca es que su intención era recuperar el poder a través de un golpe de Estado. Él no tenía la intención de formar un partido político. Me di cuenta de que esa era su intención cuando fue capturado en Santa Tecla, junto con otros miembros fundadores de Arena y amigos militares. Reunión a la que no asistí porque los militares contrarios en esa época eran algo odioso, eran prepotentes y me invitaron, yo decidí no ir. Y lo capturan, lo meten preso y Alfredo Mena y tu servidor, que no fueron a la reunión, nos recibimos una llamada y nos dicen que los han metido presos. Ahí caí yo en cuenta que Roberto quería dar un contragolpe de Estado, pero entiende que la división que hay en la Fuerza Armada no le permite dar un contragolpe. Hacemos protestas, nos tomamos la casa del embajador White, al fin liberan a Roberto. Al salir de ahí, la orden de Roberto fue: nos tenemos que ir del país. Militares de izquierda, de guerrilla, y nosotros en medio no tenemos protección, vamos. Y estuvimos viajando de Guatemala para acá intermitentemente, hasta que nos enteramos que el señor Carter pone una fecha para que hayan elecciones en El Salvador. No lo decidimos los salvadoreños, no lo propusimos, lo ordenó el señor James Carter. En ese momento... Ernesto, hay un texto, un poema de mi papá que define a la OEA en aquel entonces, ¿verdad? Hace más de 40, 50 años. Hace más de 50 años escribió él eso, donde dice al final: el presidente de Estados Unidos es más presidente que el presidente de mi país, que se llama hoy por hoy Fidel Sánchez Hernández. Lo dijo cuando Sánchez Hernández estaba en el gobierno, pero lo que usted me está narrando es que Estados Unidos era en definitiva el que movía las piezas del tablero del ajedrez, era el que dirigía el juego. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Todos los regímenes militares de esa época de América eran porque los americanos consideraban que tener un militar en el gobierno impedía que la revolución cubana avanzara. Y los pueblos le tenían miedo al ejército. Entonces era su onda tener gobiernos militares. Pero el señor Carter y el interés de los demócratas ya deja de ser la seguridad nacional. Necesitan ingresos, quizás le faltan ingresos,
y deciden implementar la política de los derechos humanos. El Shah de Irán, mira lo que es hasta ahorita el islamismo en Oriente Medio. Y siguen las luchas por el petróleo, las guerras y el gran mercado de armas. No paran. Nosotros, aquí no hay petróleo, ¿verdad? Lo que hay es un pueblo que tiene mano de obra, que es su riqueza, a la cual la obligan a irse a trabajar allá, al no generar empleo aquí, porque aquí la alianza militar y del gran empresariado, o sea, la oligarquía nuestra, esa era la que controlaba bajo, con la venia de los Estados Unidos, el país. Entonces, Ernesto, hay una cosa que quisiera preguntar, tú que estuviste ahí entre los 33 fundadores de Arena. Aquí hubo una época antes de la guerra donde se impone una represión grave, una represión tremenda, y comenzaron a asesinar incluso sacerdotes hasta que llega la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Estados Unidos, usted lo puede confirmar que estaba de acuerdo con esa línea de represión donde aparecían los muertos tirados en la calle, torturados, bañados con ácido. Estados Unidos dirigía esa política en concreto. Decírselo porque yo hubiera recibido orden de alguien para hacer eso, no puedo. Pero la lógica te indica que los militares de El Salvador, cuerpos de seguridad, tenían a la CIA metidas adentro. Por supuesto, hay un acuerdo de que esa gente tiene impunidad. No se les puede tocar. Lo sacan del país y están libres de toda culpa. Roberto D'Aubuisson, tenientillo, capitán, mayor, tuvo a esos señores como jefes. ¿Ya? Y otro montón de oficiales compañeros de él también, quienes daban las órdenes para reprimir las ideas políticas, creo yo, en un 90%, que venían de los asesores militares, porque no les interesaba que lo que ellos llamaban pensamiento de izquierda avanzara. Ellos tenían su negocio con los banqueros, con los grandes capitales de aquí, manejando nuestras materias primas, nuestra gente, haciendo plata para sus corporaciones. Aquí la educación era pésima. ¿Por qué? Pues ¿cómo les vas a enseñar a leer? No vamos a tener quien nos corte la calle de azúcar, quien nos va a cortar el café. Entonces, para mí, la represión fue dirigida por los Estados Unidos de América. Por supuesto, posteriormente, no era para ellos de ningún beneficio que una persona como D'Aubuisson llegara a gobernar el país, puesto que sabía a quién él había obedecido. ¿Ah? Claro, el boom del partido fue enorme por la coyuntura. El pueblo Ahora, estaba... Ajá. En esto le quiero preguntar, Arena fue, aparte de la violencia que exacerbó incluso la creación de los llamados escuadrones de la muerte, etcétera, Arena fue de todos modos un movimiento popular grande, porque por ejemplo, no se compara una marcha de las de ahora
con las manifestaciones de Arena de aquel tiempo, pues de aquel tiempo donde también peligraban las personas de derecha, pues había muchos secuestros, asesinatos, ametrallamientos de parte de la guerrilla urbana, digamos. Hay un punto ahí que sí quiero aclarar. Los escuadrones de la muerte nacen en los cuerpos de seguridad. Nuestro sistema judicial no funcionaba. Guerrillero atrapado era liberado. Entonces, la solución fue denle mecha al que agarre. Y así empieza a degenerar los escuadrones de la muerte desde antes de siquiera pensar en hacer un partido o de que lo anunciara el señor James Carter, que teníamos que ir a elecciones. Arena no tiene nada que ver con los escuadrones de la muerte. Eso es propaganda muy bien manejada por, por, por el FMLN. Sí hubo gente que tomó las leyes en sus manos y yo estoy de acuerdo con que se le juzgue, castigue y condene. ¿Me entendés? Pero Arena políticamente no tuvo nada que ver con eso. No sé si Roberto, luego de haber estado en ese trabajo, porque debe haber estado en represión, lo siguió haciendo con Arena. En ese sentido, él la parte política la manejaba totalmente aparte de lo que pudiera haber sido la parte militar. No tengo idea. Ahora, Ernesto, va un poco de publicidad para tu libro, porque tienes un libro escrito sobre esa historia. Me gustaría que dieras algunos elementos, cómo adquirirlo, cómo se llama, el libro de esta parte de la historia salvadoreña que tú narras. Se llama el libro Juan José, Los Guerreros de la Libertad. Y tiene ese nombre por los guerreros de la guerrilla y por los guerreros del ejército. Todos aquellos que pelearon convencidos de que lo estaban haciendo por una causa justa, lo cual resultó ser no justa para ninguno de los dos. Está actualizado a la tercera edición este recién pasado año 2020. Aproveché la pandemia y lo actualicé al 2020 y ya están incluidas ahí las purgas que dirigió el señor Sánchez Serén con sus secuaces para asesinar a 1.500 personas del frente, a la señora del BPR y para el panadero, el comandante que también fue asesinado. De ahí para abajo empieza el asesinato de la estructura del frente y ya está incluida en esta nueva edición. Por supuesto, como tú sabes, cuando uno escribe historia, y la primera edición fue en el 2005, al 2020 han pasado 15 años y hay muchas cosas que se conocen. El libro ya ahora cuenta con más de 350 páginas y está a la venta en Amazon. Ahora, hablemos de lo actual, Ernesto. Tú que fuiste fundador y seguramente un joven impetuoso, como lo eran, porque eran beligerantes tanto los movimientos populares que asesinaban
a una persona. Hoy, mañana salía la manifestación de entierro, pero también, sobre todo, me recuerdo ¿cómo se llama? Las señoras de Faro, creo que se llamaban, o mujeres nacionalistas, etcétera, eran bien impetuosos, ¿no? ¿Y cómo ves tú ahora? Te quiero pedir esta última pregunta que te voy a hacer. Tal vez otros días tengamos para hablar más de esta historia, porque es importante algunos detalles, pero hoy te pido por favor 5 minutos para que me hables de cómo has visto la transformación de lo que fue aquella arena impetuosa, popular, radical, o con la arena que se ha convertido hoy. Si es que bueno, ya no. La verdad es que Arena se fundó en base a principios y muchos de ellos están reflejados en la actual Constitución. Y quiero decirte algo, si no es por la mujer salvadoreña, Arena no existiera. Todos los maridos eran unos miedosos del carajo y fueron las mujeres las que levantaron Arena, no fueron los hombres. Ellos venían detrás de ellos. Así, Arena surge y hacer un partido. El mayor había trabajado con la gente de orden, había trabajado porque trabajaba con el general Medrano en la Guardia, conocía orden, fundada por los gringos. Oh, que fue la gran aliada para llevar la presidencia de Mauricio Funes. Oh, esto es una porquería, por la verdad. ¿Me entendés? La mujer salvadoreña fue la que levantó Arena. Claro, ¿cómo no iba a ser un boom de partido si el pueblo no tenía otra soga a que ahorcarse? O eran los terroristas o era Arena. ¿Me entendés? Ahora, la política con el mayor, íbamos en las camionetas armados hasta los dientes, teniendo el temor de que nos fueran a emboscar a cada meeting que íbamos. Íbamos hasta el último municipio, con ese riesgo. Y el pueblo nos miraba llegar. El mayor se quedaba después de la charla en el parque, se iba a la esquina a sentarse a ver con el bolito, a tomar chuco. Muerto el mayor, era en helicóptero que iban los señorones, empolvando a toda la mara que estaba en la cancha de fútbol. Se bajaban, hablaban, se montaban en el helicóptero y se iban al carajo. Cuando vi eso, empecé yo a decir desde el 2009 que Arena ya estaba perdida. Además, durante los gobiernos tuve ya las estadísticas, en los municipios íbamos para abajo, el frente iba para arriba, ganábamos las presidenciales todavía, pero en municipios íbamos para abajo, para abajo. Y eso era pecado, Blas, porque se iban a dar cuenta los señores. Entonces, la oligarquía se apodera de Arena nuevamente. Arena pasa a ser el viejo PCN y el pueblo vale riata. ¿Me entendés? Pasa a ser lo que era en los años de los militares. Entonces, si tú no tienes contacto con el pueblo, si no le das participación al pueblo, pierdes su voto. Y eso era sencillamente lo que desde el 2009 yo anuncio que Arena iba a perderse. Y está escrito en la segunda edición de mi libro. Se los canto. No creas que me quieren. Por ahí. Bueno, Ernesto, yo creo que, bueno, tú tienes tu columna en Contrapunto, hay mucha gente que te lee, pero de todos modos, estos encuentros en vivo
que la gente vea a los protagonistas del conflicto es importante. Tú eres un protagonista de primera línea y vamos a seguir conversando. Creo que te falta conversar quién es Ernesto Panamá en este momento, pero lo vamos a dejar para una segunda parte porque se me acabó el tiempo. El tiempo siempre para nosotros es, digamos, el valladar que no podemos atravesar. Te agradezco, Juan José, la oportunidad. Sinceramente, con la vejez maduramos, aprendemos, tomamos conciencia, como la tomó nuestro pueblo, y en el 2019 decidió llevarnos al cambio y hacia el nuevo El Salvador. Gracias, Ernesto. Muy amable Bendiciones. por tu respuesta.